¿Sabes esa sensación que te revuelve el estómago cuando descubres que lo que supuestamente te cuidaba te estaba haciendo daño por dentro? A mí me pasó. Mi carro empezó a tragarse el aceite como si tuviera sed. El motor hacía un ruido que yo prefería ignorar. Y cuando por fin me puse a investigar qué estaba pasando, lo que encontré me dio coraje. Kortur Satstein Ankensens Ring Routester Kenner Secondary Albe. Armadora. Cheersale. Porque fue ella quien recomendó el aceite. Fue ella quien dijo que era el correcto. Y fue exactamente ese aceite el que estaba acelerando el desgaste del motor por el que pagué un chingo de lana. Si tienes un carro moderno, pon mucha atención a lo que viene, porque esto puede estar pasándote ahorita. Mientras me escuchas, si ya eres parte de nuestra comunidad, dale like de una vez, porque sabes que aquí el contenido es de veras. Y si todavía no lo das, puedes esperar. Pero estoy seguro que te vas a acordar antes de que termine el video. Cuatro tipos de aceite. Viscosidades completamente distintas, corriendo dentro del mismo motor, a las mismas revoluciones, a la misma temperatura. ¿Qué cambia en la presión ahí adentro? Y más importante, ¿qué le hace eso a las piezas de tu motor con el paso de los años? Las armadoras llevan rato empujando aceites cada vez más delgados. 0W20, 0W16. Ya hay fabricantes recomendando 0W8 en algunos modelos. Cada año que pasa, el aceite se adelgaza más. ¿Pero por qué esto genera tanto debate? ¿Un aceite más delgado protege menos? ¿O nomás es el cuento del mecánico que extraña los tiempos del Tsuru? Este cambio no llegó de la nada. Las normas de emisiones se pusieron brutalmente más estrictas, incluso aquí en México con las regulaciones de la Profepa y las normas NOM que controlan cuánto contaminante puede soltar un vehículo al aire. Y con cada actualización, las exigencias suben. Las armadoras necesitan entregar mejores números de consumo y menos emisiones, y reducir la fricción dentro del motor es uno de los caminos más baratos para lograrlo. Y entre más delgado el aceite, menor esa fricción. Imagínate algo sencillo: dos placas de metal bien lisas, una encima de la otra, con aceite en medio. Si usas un aceite más espeso, como un 20-50, que todavía rueda en muchos motores viejitos por acá, como ese Tsuru que el vecino todavía no quiere soltar, o esa combi que sobrevivió a todo, forma una capa más gruesa entre las piezas. Cuando intentas deslizar una sobre la otra, sientes resistencia. No se traba, pero tampoco resbala fácil. Ahora ponle en su lugar un 0W20, que es exactamente lo que Chevrolet recomienda para el Aveo Turbo y el Cavalier, lo que Hyundai indica para el Accent y el Tucson más reciente, y lo que Toyota especifica para el Corolla Cross que ves en todos lados ahorita. Las mismas placas, el mismo movimiento. Y las piezas se deslizan como si no hubiera nada entre ellas, casi sin ningún esfuerzo. La diferencia principal entre estos aceites está en la fricción interna. Entre más delgado, menos resistencia genera. El motor trabaja más ligero, gira con más facilidad, consume menos gasolina. En un país donde la Magna y la Premium no dan tregua en precio, eso pesa en la cartera de cualquier chilango, regiomontano o tapatío. Es exactamente lo que las armadoras quieren demostrar en las pruebas de consumo. Menos esfuerzo del motor, menos combustible quemado, menos contaminantes saliendo por el escape. Pero entonces llega la pregunta que nadie hace cuando está firmando los papeles del carro nuevo. Walsary and Director wanting rear, where issue wanting reads and racinate secondaries. Si el aceite más delgado resuelve el problema del consumo, ¿no estará creando otro problema en algún lugar que no puedes ver? Viscosidad y la capacidad del aceite para proteger el motor. Traduciéndolo sin rodeos, entre más se calienta el motor, más se adelgaza el aceite. Y entre más delgado se pone, menos puede aguantar el contacto entre las piezas metálicas ahí adentro. Esto no es opinión del mecánico de la esquina, es física básica. Si alguna vez abriste el manual de tu carro, ese que vive olvidado en la guantera desde que saliste de la agencia, hay una sección que casi nadie lee. Generalmente aparece como condiciones severas de uso. Ahí mencionan situaciones como
Rodar mucho tiempo a alta velocidad, mantener el motor en revoluciones elevadas por un buen rato o enfrentar temperaturas externas muy altas. Ahora detente un momento y piensa en la realidad de aquí. Tráfico detenido en el periférico o en Insurgentes con un sol que parte piedras. Calor de 40 grados en Hermosillo, Mexicali o Mérida que ya parece normal. Carretera larga en puente vacacional con el carro lleno de maletas, familia y la abuela. Aire acondicionado al máximo todo el tiempo. Eso ya mete a tu motor en una condición mucho más severa de lo que la mayoría de la gente se imagina. ¿Y sabes qué es lo más curioso? En otros países, eso ya cambia el aceite recomendado. En autopistas sin límite de velocidad, varias armadoras que usan 0W20 en uso normal ya indican un aceite más espeso, un 5W30 o hasta un 5W40. Pero aquí en México, con 40 grados a la sombra en el norte del país, con el tráfico del CDMX que puede tenerte 2 horas sin moverte, y con carreteras federales donde el carro carga peso de más y el motor trabaja al límite, ¿la recomendación cambia? En muchos casos, no. Y eso es exactamente lo que debería preocuparte. Piénsalo así. Un aceite 0W20 en un motor moderno de inyección directa como el que trae el Nissan Sentra, el Mazda 3 o el Volkswagen Vento, fue diseñado para condiciones de laboratorio, temperatura controlada, carga moderada, ciclos de manejo ideales. Pero tú no vives en un laboratorio, tú vives en México. Y México tiene condiciones que ningún ingeniero alemán, japonés o coreano tomó en cuenta cuando estaba redactando ese manual. Entonces, lo que parece una solución inteligente en Tokio o Stuttgart puede convertirse en un problema silencioso en Guadalajara o Monterrey. El aceite delgado llega perfecto a todos los rincones del motor cuando está frío. Eso es innegable. La protección en el arranque en frío es brutal comparada con los aceites de antes. Pero cuando el motor lleva 1 hora en el tráfico de la Ciudad de México, con el termómetro del tablero subiendo y el aceite ya a más de 100 grados de temperatura, it's naturally converted in sorts warm and stitching. Esa película delgada que separa las piezas metálicas se vuelve todavía más delgada. Y ahí es donde empieza el desgaste que no ves, ese que no suena de inmediato, ese que no aparece en el tablero. Ese que solo descubres cuando el mecánico te abre el motor y te da una noticia que no quieres escuchar. Y lo más frustrante de todo esto, es que la armadora ya cobró el carro, ya te vendió el aceite. Y si el motor se desgasta antes de tiempo, la garantía tiene más letras chicas que un contrato de banco. Así que la pregunta real no es si el aceite delgado es bueno o malo. La pregunta es el aceite correcto para cómo tú usas tu carro, en el lugar donde tú vives? Y esa respuesta no la encuentras en el manual. La encuentras cuando alguien te la explica de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo ahorita? ¿Por qué? Porque cuando el motor trabaja más forzado, la temperatura del aceite sube mucho más de lo que cualquiera esperaría. Y ahí, ese aceite delgado, que funcionaba perfecto en condiciones tranquilas, empieza a perder la capacidad de proteger las piezas. La capa protectora se va adelgazando cada vez más, hasta el punto en que casi deja de existir. Pero entonces surge una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. Si el aceite delgado es tan sensible en esas condiciones, ¿cómo es que los motores modernos logran trabajar con él sin tronar de inmediato? La respuesta está en la evolución de la ingeniería. Los motores de hoy se fabrican con una precisión que raya en lo absurdo. Las holguras internas, ese espacio microscópico entre las piezas en movimiento, son mucho menores que en los motores de antes. En modelos populares aquí en México como el Chevrolet Aveo con motor turbo, el Nissan Versa con su motor 1.6, el Volkswagen Vento con motor TSI o el Hyundai Accent con su bloque 1.6, todo está calculado y ajustado al milímetro. Con menos espacio entre las piezas, necesitas menos aceite llenando ese espacio. Por eso el aceite más delgado puede funcionar, mientras todo está nuevo, bien ajustado, dentro del estándar de fábrica. Pero la palabra clave aquí es mientras. Con el tiempo, el motor se va desgastando. Esas holguras internas que eran microscópicas cuando el carro salió de la agencia empiezan a crecer.
y nunca regresan, solo aumentan. 30 años atrás, un motor diésel 2.0 apenas llegaba a 60 caballos. Era ruidoso, vibraba tanto que parecía que el cofre iba a salir volando, y encendía en las mañanas con ese ronquido de tractor que despertaba al vecino antes que el despertador. Quien creció cerca de una camioneta vieja, de esas pickup Datsun o una Suburban de los 90, sabe exactamente de lo que estoy hablando. ¿Pero sabes por qué aguantaba tanto? Porque las holguras internas eran grandes. Todo más holgado, más tolerante, más rústico en el buen sentido. El motor aguantaba mucha más variación sin quejarse. Le echabas aceite de cualquier marca, con cualquier viscosidad, y el motor seguía jalando sin drama. Hoy es todo lo contrario. Un motor 2.0 moderno entrega tranquilamente 150, 200 caballos. Es silencioso, suave, refinado. Parece que ni está encendido cuando estás en el semáforo de Insurgentes esperando que cambie el verde. Pero esa sofisticación tiene un precio. Es extremadamente sensible. Todo tiene que estar exactamente como fue proyectado. Aeroholgura correcta, aceite en la viscosidad precisa, sin contaminación de combustible, sin rastro de agua, sin nada fuera del estándar. Es casi como preparar un lanzamiento espacial. Si un solo detalle se sale del lugar, le echas a retrosincionar with zero wear properties. El resultado puede costarte un dineral. Los motores TSI de Volkswagen, presentes en el Vento, el Taos y el T-Cross. Los turbos de Chevrolet en el Cavalier y el Trax. El motor TGDI de Hyundai en el Tucson y el Creta. Y los motores de Toyota en el Corolla Cross y el RAV4. Todos son eficientes, rápidos, tecnológicos, pero exigen precisión absoluta para funcionar bien por mucho tiempo. Y aquí viene lo que muy poca gente sabe. Muchos de estos motores modernos que se venden en México vienen calibrados para condiciones de uso europeas o asiáticas. Clima templado, tráfico moderado, carreteras en buen estado, gasolina de alta calidad. Y coordinamos nosotros. Gasolina que no siempre tiene la calidad que debería. Calles llenas de topes que hacen trabajar la suspensión y el motor de formas que ningún ingeniero contempló. Carreteras federales donde el carro carga peso extra y el motor trabaja al límite durante horas. Y un calor que en estados como Sonora, Sinaloa o Tabasco puede superar los 45 grados a la sombra. Eso no está en el manual. Y el aceite que la armadora recomienda tampoco fue pensado para eso. Existe un componente que siempre está ahí, trabajando en silencio, asegurando que el aceite llegue donde tiene que llegar. La bomba de aceite. Desde los primeros motores de combustión hasta los más modernos de hoy, ella es la responsable de hacer circular el aceite y generar presión dentro del motor. En los sistemas más tradicionales, funciona con engranes. Dos piezas girando juntas, empujando el aceite por los lados, comprimiendo y creando flujo. Simple, eficiente, confiable. Pero los carros más modernos ya fueron más allá de eso. Hoy existen las bombas de flujo variable. Estas pueden ajustar la cantidad de aceite según la necesidad del motor en tiempo real. Trabajan con más eficiencia, desperdician menos energía y garantizan que incluso en bajas revoluciones, justo después de un arranque en frío, el motor ya reciba aceite con presión suficiente. Y mira, los motores equipados con este tipo de bomba más moderna difícilmente sufren por falta de presión de aceite y en Nutsur siempre y cuando todo esté funcionando dentro de lo esperado. El problema es que no siempre es posible adaptar esa tecnología en motores más antiguos. Y aquí en México, el mercado de refacciones es un campo minado. Encuentras de todo. Piezas buenas y piezas que salen de la caja con la holgura incorrecta, el engrane trabado o un defecto de fabricación que solo vas a descubrir cuando el daño ya está hecho. Esto es mucho más común de lo que parece, especialmente en esas refacciones genéricas que cuestan la mitad del precio y parecen un gran negocio cuando las estás pagando. Y aquí en México hay un detalle extra que complica todavía más las cosas. El mercado de refacciones está lleno de piezas de procedencia dudosa. No es raro encontrar bombas de aceite de imitación que se ven idénticas a las originales por fuera, pero por dentro tienen materiales de menor calidad, tolerancias incorrectas y una vida útil que no llega ni a la mitad de lo que prometen. Y
y cómo saber cuál es cuál. En muchos casos, no puedes saberlo a simple vista. Por eso elegir una bomba de aceite de calidad comprobada hace una diferencia enorme, porque no sirve de absolutamente nada usar el mejor aceite sintético del mercado. Si no está siendo distribuido correctamente dentro del motor, es como tener el mejor medicamento del mundo y tomarlo en la dosis equivocada. El aceite puede ser perfecto, la viscosidad puede ser la correcta, pero si la bomba no está generando la presión adecuada, ese aceite no llega donde tiene que llegar. Y las piezas que deberían estar protegidas están trabajando en seco sin que tú lo sepas, sin ruido, sin luz de advertencia, sin ninguna señal visible, hasta que ya es demasiado tarde. Y lo más frustrante de todo es que una bomba de aceite original para un Nissan Versa, un Chevrolet Aveo o un Volkswagen Vento puede costarte entre 800 y 2,000 pesos según la marca y el modelo. Una refacción que mucha gente evita comprar original porque está cara y termina cambiando por una genérica de 300 pesos que dura lo que dura. Y cuando esa bomba falla, el motor que te costó entre 150,000 y 300,000 pesos empieza a morir desde adentro, en silencio, sin avisarte. No fue solo la viscosidad del aceite lo que bajó con el tiempo. La cantidad total de aceite dentro del motor también disminuyó. Carros modernos como el Chevrolet Cavalier, el Nissan Versa, el Hyundai Accent y SUVs como el Kia Sportage y el Volkswagen Taos funcionan con volúmenes de aceite bastante menores a los que usaban los modelos de antes. Y eso impacta directamente en la refrigeración del motor. Menos aceite significa menos capacidad para absorber y disipar calor. El aceite no solo lubrica, también enfría las partes internas que el agua del radiador no puede alcanzar. ¿Por qué las armadoras hacen esto? Reducción de costos y ganancia de eficiencia. Menos aceite significa menos peso, menos fricción, mejor número en el anuncio del carro. En tu garage, en pleno verano en Hermosillo o Mérida, puede ser una historia completamente diferente. En Sartinatri, los aceites modernos como el 0W20 son multiviscosos. Mantienen la viscosidad estable gracias a aditivos especiales que resisten el calor. Tecnología impresionante, pero cuando el motor es muy exigido, en un viaje largo por la Sierra Madre, en el tráfico del periférico con 40 grados y aire acondicionado al máximo, o en ADS, ese esfuerzo va literalmente rompiendo las moléculas de los aditivos. Poco a poco, el aceite se adelgaza. Aunque lo hayas puesto nuevecito, de la marca más cara del anaquel, un 0W20 después de 10,000 kilómetros puede estar comportándose como algo todavía más delgado. La película protectora se rompe y entra lo que los mecánicos llaman fricción mixta, metal tocando metal. Pruebas de laboratorio lo confirmaron. En el aceite más delgado se detectó 4 veces más partículas de hierro circulando dentro del motor comparado con el aceite más espeso. Partículas de hierro en el aceite significan una sola cosa: desgaste interno ocurriendo ahora mismo, principalmente entre pistón y cilindro, las zonas más críticas y más caras de reparar. La parte práctica: si usas el carro en ciudad, trayectos cortos, el 0W20 funciona bien, siempre y cuando respetes el intervalo de cambio. Pero si agarras carretera con frecuencia, rolls, cargas peso, o tienes un motor turbo como el TSI del Vento, en Cell, el turbo del Cavalier, o el motor del Kex, Dead Wells, un aceite más espeso como el 0W40 puede hacer una diferencia enorme en la durabilidad del motor. Sí, puedes gastar una fracción mínima más de gasolina, pero en un país donde reparar un motor puede costarte entre 15,000 y 50,000 pesos, vale muchísimo la pena pensarlo la próxima vez que estés frente al anaquel de aceites, porque la decisión que parece simple puede ser la diferencia entre un motor que dura 20 años y una cuenta que no estabas esperando pagar.